Estamos ya con nuestro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estaba yo pidiendo disculpas, Rodrigo, ya que el compañero Jorge Ñacato tuvo un imprevisto, una urgencia en su familia y no puede estar con nosotros. Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Pero en este espacio, Rodrigo, hemos hablado de varios temas como el de la salud que abordamos el día de ayer con respecto a cómo está la salud en nuestro Ecuador, la desinversión que se ha hecho en el sector de salud de miles de millones de dólares que no han llegado para que solventen la pobre salud que tienen los ecuatorianos en torno al tema de educación. También hemos abordado también el sector petrolero, el sector económico. Ahora nos toca, y siempre invitamos a expertos, y quién como, no hay alguien como tú, Rodrigo, que conoce ese sector. Tú has sido presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona muchas veces y tú conoces sobre el tema. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio. Hablábamos de cómo miras tú, cómo está o cómo se está manejando este sector tan importante del país como es el sector agropecuario. Yo hablaba que el actual ministro Vega, Juan Carlos Vega, que fue ministro de Finanzas, ahora es el nuevo ministro de Agricultura. Yo decía, en nuestro país, un ministro, un tiempo está de ministro de Salud, otro día aparece de ministro de Agricultura, otro día es de Finanzas, pero yo leía en la biografía del ministro Juan Carlos Vega y él decía que es economista, experto en temas agropecuarios también. Entonces yo dije, y hay que decirlo, ¿no? Sí sabe del tema. Entonces, Rodrigo, pero por favor, quiero ver que tú nos expliques cómo miras tú el manejo que se ha dado a este sector en el Ecuador. Bienvenido y buenas tardes. No está prendido el micrófono, Rodrigo. El micrófono está apagado, tu micrófono está apagado. No sé si le desbloqueas al micrófono. Ya, ahí sí me parece. Ahora sí. Ya, ahora sí ¿Me te escuchas? escucho. Ya. Por favor. Muy buenas tardes, Enrique, mil disculpas. A veces la tecnología nos juega pasadas. A ver, bueno, en efecto, el ministro Vega es un ingeniero zamorano. O sea, sí sabe de agricultura, sí ha estado inmerso en el sector, es un productor, pero más allá del ministro, que sea el ministro Vega o el ministro Palacios o el ministro Manzano o Izaguirre, o podemos nombrar el número de ministros que quieras, lo que el sector requiere son temas distintos. O sea, aquí nos encanta, por ejemplo, revisaba en estos días un proyecto de ley lleno de buenas intenciones, pero fomentando un estatismo absolutamente innecesario e incomprensible. Porque si para producir tienes que pedir autorización a quienes nunca han producido nada, porque no es algo sino nada, y esto fue dicho por Ayn Rand hace ya va a ser un siglo, realmente estamos en muy mal camino, porque tienes que pasar una serie de trámites cuando tu primer escollo tiene que ver con el clima. Claro. Y las hidroeléctricas estamos viendo que sí, que no, pero al final del día el que nos salvó el 2025 fue San Pedro. Gracias a Dios está lloviendo, gracias a Dios está lloviendo. Y es literal, gracias a Dios está lloviendo. En el campo nosotros también tenemos que batirnos con el clima, pero a eso también tenemos que estar atentos a ver qué leyes nos quieren sacar, qué nuevas normas, qué decisiones medio disparatadas toma un gobierno autónomo descentralizado, indistinto de las, sea este provincial, municipal o cantonal, porque los municipales son felices cobrando impuestos, pero cuando tienen que resarcir algo de los impuestos, ahí te dicen nada, ahí están mutis, porque para lo rural los municipios prácticamente no existen, están las prefecturas y las parroquias. Entonces yo sí creo que hay mucho por hacer, y el Ecuador se ha caracterizado por una ausencia de políticas de Estado,
tenemos al ministro de turno o al gobierno de turno en ocasiones que te dice, la línea que vamos a adoptar es esta, pero los gobiernos al final del día, 4 años o menos muchas veces, y en el caso del gobierno que duró 10 años, pues tuvimos como 3 políticas agrarias y como 7 políticas industriales. Entonces eso no es una política de Estado, esa es una política de funcionario. Claro. Gómez de la Torre se fue, tuvimos un desfase, me parece. Vamos a ver si es que, como que, como que el internet nos juega una mala pasada, Rodrigo. Ya estamos nuevamente contigo. Adelante, por favor. A ver, sí te comento, yo estoy en zona rural y aquí el internet, yo en Quito oigo No es bueno, ¿no? velocidades que aquí están con un rango de un 0 de diferencia, ¿no? Pero más o menos nos hemos batido. Pero Claro. como te decía, la ausencia de políticas de Estado, no estamos pensando en los próximos 5, 10, 15 años. Estamos viendo cómo salimos del mes, cómo salimos con suerte una visión a un año plazo. Y se crean leyes que a diferencia de estar pensando en producción sostenible, sustentable y económicamente viable, son leyes que te crean más burocracia, más trámites, más complicaciones, generando exactamente el efecto inverso. Se llenan de palabras lindas y rimbombantes, pero con tanto trámite lo único que hacen en términos ya pragmáticos es fomentar el abandono del campo, porque es insostenible esa tramitología para producir papas, leche, habas, café, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien los sectores que más han podido crecer son sectores que tienen normas estables, que son normas internacionales y son los sectores de agroexportación, que tú lo hemos visto desde el cacao en 1860, 70, la cascarilla por 1910, 15, el banano que se ha sostenido, pero el banano se desarrolla antes de que pongan leyes. Y otros sectores que se Claro. han politizado, más bien tienen problemas permanentemente. Y ahora, Ahora, puntualmente, yo Rodrigo, te ¿por quería qué no comentar un se, solo detalle. tenga la bondad, tenga la Solo bondad? déjame completarte esto. Y en este momento, una decisión 100% política está golpeando directamente al sector arrocero, que ha mejorado producción, ha mejorado productividad, está viendo cómo exportar y su mercado es Colombia, y ahora por una decisión política sobre arancelaria ya no tienen qué hacerse. ¿Quién va a hacerse cargo de esa producción? ¿O será que el gobierno ahora dice, yo les compro? Como en otra hora también se hablaba, no se preocupen cuando se hablaba de la Unión Europea. Hay que ser muy prudentes y muy cautos con el agro. Al parecer, Rodrigo, esta decisión se tomó, este tema de los aranceles que tú estás señalando, se tomó para sacar de la agenda de los ecuatorianos que miraban que nada ha cambiado en el país con respecto al tema de seguridad y más bien toda la delincuencia se ha trasladado aquí a Quito. El día de ayer nomás al expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, que yo tenía una reunión con él, se bajaba del auto y le asaltaron, le robaron la computadora a la vuelta de la oficina en la 20 y 12 de octubre. Es decir, las cosas no están bien, no están bien. Y para que tapar ese hueco, mejor dicho, tapar esa deficiencia del gobierno, se hacen este tipo de cosas para despistarle a la gente y eso es lo que está pasando. Pero, Rodrigo, regresando a lo tuyo, el tema es, no se ha hecho una agenda país. Tú decías, necesitamos tener una agenda en el que digamos, de aquí 2026 al 2040, 2035, debemos estar aquí, aquí, acá y acá. Estos son los temas que debemos desarrollar y deben hacerse. Eso no existe en el país. ¿Por qué, Rodrigo? A ver, eso no ha existido desde hace muchísimos años. No le puedo echar la culpa a ninguno de los últimos 10 o 15 presidentes. Ojo, que me voy muy atrás.
qué? Más bien ha sido porque en los años 70 tuvimos este boom del proteccionismo estatal que venía de organismos internacionales. Y este boom del proteccionismo estatal se ha mantenido en el Ecuador, a diferencia de otros países donde se fue eliminando. Chile, por ejemplo, comenzó a abrirse al mundo en los 80s y el proteccionismo fue reduciéndose sustancialmente. El caso Perú, que era un país muy, muy complicado por guerrilla, por terrorismo, por ausencia de producción agropecuaria, etcétera, 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 porque es un etcétera bastante amplio. Con la Constitución del 93 y la apertura al mundo posterior, comenzamos a ver un Perú que sigue creciendo a pasos agigantados y está ya cercano a igualarnos al Ecuador. Entonces, es el buen manejo de la política pública, el buen manejo de la política económica y el divorcio entre lo político y lo económico. Porque, a ver, si nosotros hemos cambiado muchos presidentes de corto plazo, los del Perú, yo personalmente no me atrevo a decirte cuántos presidentes han habido los últimos 10 años. Y peor aún los nombres. Muchos de ellos, inclusive presos o perseguidos por corrupción. Algunos ya fallecidos. Pero la institucionalidad en el Perú ha hecho que el riesgo país de los últimos 10 años no suba me parece que de 220 puntos. El nuestro es un electrocardiograma que va a 2000. Qué bueno que en este momento esté por los 450 y hay que proteger eso, pero justamente son los temas que hay que trabajar. No podemos seguir pensando en que cambia de ministro y todo se va a cambiar. Al revés, el ministro debe acomodarse a la agenda, y tú bien lo has mencionado, una agenda país, y a mi criterio, y ahora que regresé a la Cámara de Agricultura, que les comento a todos, pues ese es el planteamiento que he tenido con los agremiados. Tenemos que ser nosotros los que marquemos la agenda país y en este momento estamos trabajando al interno en eso, evaluando un poco la información que se dispone. La información no necesariamente es perfecta, pero es la información que hay y sobre eso hay que trabajar, porque si espero la perfección no va a comenzar nunca. ¿En qué sectores del sector agropecuario, Rodrigo? ¿En qué sectores se van a trabajar en esta agenda que tú estás indicando? ¿Se va a preparar? ¿En qué sectores agropecuarios, Rodrigo? A ver, yo lo voy a trabajar como Cámara, lo planteamos en el 2016, luego vinieron los cambios de gobierno, pero la idea es retomar una propuesta de política pública a 20 años plazo y es un sector agroproductivo guión agroalimentario. Porque si bien el agro lo vinculamos muchísimo con alimentos, también hay muchos productos que no necesariamente son alimenticios. Podemos estar hablando de madera, podemos estar hablando de flores, podemos estar hablando de otros, del tabaco, sector que generaba cientos de puestos de empleo en el Ecuador, que a través de política pública direccionada, sectorial, ICES, impuestos, tasas y sobretasas, terminaron quebrando al sector. Y en el Ecuador se sigue fumando, pero ya no tabaco nacional, sino tabaco en su gran mayoría de contrabando. Cuando tú le complicas al sector formal, la economía real busca salidas. Ese cuento de que vamos a formalizar por decreto nunca ha existido. No. Hay que darle facilidades y hay que ir formando a la gente y dando estructuras a través del consumo para ir formalizando hacia atrás. Ahora, Rodrigo, en este tema de la toma de decisión del presidente en torno al tema del 30% en aranceles a Colombia, hay 7 productos, o me parece que 8 productos que están afectados para la exportación a Colombia. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo miras tú esto en tema del arroz, del frijol? Y hay algunos otros productos que van a ser afectados. ¿Qué va a hacer esta pobre gente? Hablaban del arroz en 40 millones, me parece que 400 millones se hablaba, 100 años, en 4 años serían, no sé, Rodrigo, pero ¿qué es lo que va a pasar en esto? ¿Van a dialogar estos sectores con el gobierno para rever?
¿Qué se puede hacer? Hay diálogos que se están planteando y estamos hablando de arroz, estamos hablando de aceite crudo y aceite refinado de palma, estamos hablando de atún, estamos hablando de muchos sectores que tú ves lo que se afecta de lo que sale de Ecuador a Colombia. Pero ahora vamos al revés. También hay una afectación por los insumos para producción que vienen de Colombia a Ecuador. Y en eso me desvío un poco del agro, pero estamos hablando de un 14% de las medicinas que se utilizan en el Ecuador que vienen de Colombia. En la crisis sanitaria y de salud que estamos viviendo, estamos complicando al 14% de las medicinas. Nadie gana de una guerra comercial. Absolutamente nadie gana. Pierden los países que se involucran, pierden los ciudadanos. Podríamos decir que ya para decir que alguien ganan los gobiernos que cobran más aranceles de corto plazo, porque en el mediano plazo la gente deja de importar y deja de consumir lo que le viene más caro. Y esas experiencias ya las vivimos en el 12, en el 13, en el 14, las vivimos en el 18, 19, no estoy tan seguro, cuando se puso la tasa aduanera, dizque para combatir el contrabando, y lo único que hacía la tasa era subir el precio y subir los costos y subir los trámites a las importaciones formales, que indirectamente fomentan contrabando. Entonces, estas son de medidas políticas que lamentablemente estamos inmersos en este momento. Vi con mucho agrado que la canciller ecuatoriana se ha reunido con la canciller colombiana en Panamá a puerta cerrada, pero por lo menos ya ha habido un diálogo. ¿De qué hablaron? No tenemos claro, pero tenemos que dar una salida a este problema. Hay cosas que uno se pregunta, Rodrigo, ¿por qué crees tú que se tomó esta decisión de los aranceles del 30%? Yo decía en principio, antes de esta entrevista, yo decía, es para disimular lo que nada ha hecho el gobierno, y porque a cada momento los medios de comunicación, tanto de señal abierta como redes sociales, critican mucho al gobierno. Y la verdad, Rodrigo, en los temas de salud, de educación, hemos visto cómo se ha bajado el presupuesto para estos sectores, que son los sectores más afectados, pues no. Pero ahora, si hablamos del sector de la agricultura, ¿qué es lo que se está haciendo? Me parece que el ministro Vega, el nuevo ministro de Agricultura, presentó una agenda para 2025-2035, me parece, la nueva política agropecuaria, me parece que se llamó. ¿De qué se trata esto? ¿Tú conoces algo de este tema, Rodrigo? A ver, esta nueva política agropecuaria se trabajó, el primer borrador se lo presentó justamente semanas antes de que salga el presidente Moreno de la presidencia. Realmente nunca se la entendió bien, no se la leyó. Este fue un documento trabajado, creo que ese documento es de los mejorcitos que he leído. ¿Qué necesita la política? Necesita un plan de acción. Este documento que presenta ahora Vega es un documento que ya fue trabajado con Palacio también y organismos internacionales, que también carece de un plan de acción. Es, digamos, que el documento de Moreno mejorado. Y el error de haber dicho Lazo no es error, porque el ministro del presidente Moreno era de apellido Lazo. ¿Ya? Yo le tengo muy presente al ministro Lazo, que fue quien lideró esta política agraria. Este es un documento mejorado, pero podemos seguirle mejorando, pero si no tenemos un plan de acción y una implementación, vamos a seguir con un documento lírico, o sea, que eso es algo que hay que trabajarlo profundamente. El documento lo he revisado. ¿En qué sectores, Rodrigo? Todos los sectores. El sector agrario es agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Siempre ha sido así. Ahora nuevamente pesca regresa y acuicultura regresan al Ministerio de Agricultura. Estuvieron un tiempo en producción. Pero eso es como se entiende lo que es agro, ¿ya?
mucho más amplio, no se queda solo ahí, pero ya la política que se plantea ya es una política que habla de mercados y tendencias de consumidor, ya es una política que habla de financiamientos, porque leía una ley en estos días que dice todo lo que hay que hacer, maravilloso, compromisos, todos los ministerios van a sacar recursos propios, pero si los ministerios no tienen recursos, ni para lo propio, peor aún para lo ajeno. Entonces, ahí es cuando tú ves y dices, son leyes líricas que pueden ser, así como se dice criollamente, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, te llenas de palabras lindas, rimbombantes, agradables, pero que al final del día no tienen una forma de aterrizar a tierra. Son temas que se quedan lindos, que vamos a hacer el Consejo Nacional Agropecuario, y del Consejo Nacional Agropecuario vamos a hacer el Consejo Consultivo Agropecuario, y te das cuenta que los actores son los mismos en los dos lados, y que los consejos en general no funcionan desde hace 15 años, y nunca han funcionado. Entonces dices, y que a veces no saben ni lo que están haciendo ahí. ¿En qué parte se han olvidado de estudiar las cosas que existen? Que los vamos a fomentar en la comercialización a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto, suena chévere. ¿Alguien se acuerda de que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son los que rigen todo lo que son ferias y mercados? ¿Y alguien se acuerda que las ferias y mercados son una suerte de mafias donde no entra nadie, salvo la trinca propia? O nos estamos olvidando, o no hemos salido a un mercado, sea del cantón que sea en Quito, o en Machachi, o en Cayambe, o en el Carchi, o en Ambato. Deberían liberar eso para que el sector privado cumpla normas de inocuidad, de calidad, sanitarias, evidentemente, pero que el sector privado pueda hacerse cargo de su comercialización y que los productores lleguen directamente a mercados de cercanía, como los vemos en sitios muy puntuales. Voy a dar 3 ejemplos, pero Centro Agrícola de Ambato tiene un pequeño mercadito de productores con agrobiodiversos. Tenemos a veces en el centro comercial La Esquina, en Cumbayá, aparece otro, ese tipo de cosas, pero son muy puntuales, cuando deberíamos más bien liberar la comercialización y no estar supeditados a las decisiones políticas sobre la comercialización de alimentos. Eso que no implica que se comercialice a la más que nunca, ¿no? Ahora, Ramiro, más bien debemos nosotros felicitar al empresario privado en torno al tema de exportación, porque hemos tenido muchos adelantos, hay muchos productos que se han sumado al tema de exportación, productos que son bien vistos en todas partes a donde van. Entonces, ¿esto ha tenido apoyo del gobierno o más bien es un trabajo del empresario privado, el sacrificio del día a día y todo este tipo de cosas? Porque tanto en el sector agropecuario, me refiero de que maneje el gobierno, no se ha visto absolutamente nada. Mientras tanto, en el sector privado hemos visto avances, pero tremendos, y hay que felicitar esto, y son fuentes de empleo inmensas, estimado Rodrigo. A ver, para coger los últimos 70 años, ¿ya? El boom del cacao, para no irme al cacao, que eso ya está como que 2 siglos atrás, pero el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en el boom del banano. El boom del banano era inversión 100% privada, visión 100% privada, y curiosamente del abuelo del presidente actual, ¿ya? Uh-huh. Y así sale el banano al mundo. El camarón, 100% privado. Flores, 100% privado. Pitahaya, 100% privado. ¿Qué rol juega el gobierno y que es un rol importante? Y en esto sí quiero ser enfático. Sí es un rol importante, es la apertura de mercados. Sentarse con el país, con la Unión Europea. Recordemos al prófugo un ratito.
El prófugo decía que el acuerdo con Europa no importa, que cualquier cosa que falte, el gobierno la pone. Y recuerdo esas sabatinas donde hablaba, son 400 millones, nosotros ponemos. Tenemos un problema con el tema del Internet, amigos. Siempre nos sucede esto en épocas, está lloviendo y muy fuerte aquí también en el sur de Quito, Rodrigo, y se me fue la señal nuevamente. Pero continúa, por favor, ten la bondad. Llegó un momento en el 2016, el acuerdo con Europa se concreta en el 2014. Ojo, 2014 ya se concreta el acuerdo con la Unión Europea. Y se daba largas y se daba largas y se daba largas. Parece que el economista en el 2016 cogió una calculadora, hizo un par de cálculos, esta vez la calculadora sí le funcionó y se pega, creo yo, que un acto de conciencia, cambia de ministro de Comercio Exterior en el mes de, me parece que fue julio o agosto, y en el mes de diciembre estábamos firmando, aprobando y validando el acuerdo con la Unión Europea que entró en vigencia el 1 de enero del 2017. Acuerdo que tenía espacios y decía, ok, los lácteos van a tener estas características y ciertos grupos de productos tenían ciertas características. Lácteos tenía retiro a los 5, a los 10 y a los 17 años. Ya el de los 5 años se acabó. ¿Quiénes se han beneficiado de ese acuerdo? Primero, la ciudadanía en general. Vehículos europeos mucho más baratos, perfumes, licores, etcétera. ¿Quiénes más? Exportadores. Exportadores que tenían un producto que todavía que estaban represados y no podían ir a la Unión Europea, que comenzaron a diversificar las exportaciones hacia la Unión Europea. En este momento el Ecuador es el primer exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. Eso también es parte de los beneficios del acuerdo comercial. Y el tema lácteo todavía está demorado porque hay una categoría de quesos que se va a liberar recién a los 17 años. Pero mientras tanto ya han habido resultados positivos. Y creo que desde el 2016, luego vinieron, se amplió el EFTA, que es la otra parte de la Unión Europea, se han ido ampliando. Lamentablemente no se concretó México, porque eso nos limitó la entrada a la Alianza del Pacífico. Y yo personalmente creo que el peor acuerdo comercial es el acuerdo que no hay. Los acuerdos te permiten crear reglas claras de mediano y largo plazo. Entonces, el inversionista que tiene claridad de mediano y largo plazo lo puede hacer. Ahora, ¿cómo fomentar más la producción y la productividad? Pidámosle a la Asamblea que deje de elaborar leyes, pero sí, deje de hacer más normas y comience a depurar la cantidad de cosas que hay, porque la gran mayoría, en lugar de ayudar, que apoyan a complicar. Entonces, más bien, depuremos normas, homologuemos normas con ciertos países y busquemos más mercados afuera, porque el momento que tienes más mercado afuera, tú puedes subir producción y subir productividad. Caso contrario, te va a pasar lo que le pasaba al arroz antes de abrirse el mercado con cupos a Colombia, que ahora por decisiones políticas está complicado nuevamente. Y confiamos, y confío, y el mensaje al gobierno, solucionen el tema con Colombia. Siéntesen a dialogar. Acabo de ver que una comisión norteamericana ha estado en estos días recorriendo la frontera y en conversaciones con los dos países. Ok, ese es el camino. Busquemos soluciones entre los dos países porque el mal nos aqueja a los dos, pero la relación de los dos países es connatural. Y el caso de las provincias fronterizas, particularmente Carchi, no solamente es un tema de comercio, es un tema de familias que viven entre Tulcán, Ipiales, Pasto. Hay una correlación familiar ahí y un tejido social que la frontera invisible realmente
no les afecta, salvo cuando vienen estos aspectos políticos. Ahora, Rodrigo, ¿cuántos productos se han incrementado a lo largo de estos años en la exportación? Porque hemos visto que ha subido mucho el empleo en torno al tema agropecuario. Me parece que debe ser el primer sector de empleo que crea mejor, que genera empleo en el país. Antes se hablaba del petróleo y todo lo demás, pero yo pienso que, o de construcción, perdón, yo creo que el sector agropecuario es uno de los sectores que más empleo. ¿Cuánto ha crecido esto? ¿Cuántos productos más se han incrementado? Porque tú hablabas de la pitahaya, del brócoli, de un montón de cosas que antes no se conocía que Ecuador exportaba. Incluso el otro día yo miré que iba aguacate para Suiza, para un montón de sectores. Entonces yo decía, qué bien que estamos en ese sector. Se necesita gente de esta magnitud para que maneje estos sectores que conocen, porque se desenvuelven muy bien y hay la generación de empleo, hay mucho empleo que se ha generado con respecto a estos sectores, pero necesita más apoyo del gobierno o ahí están las cosas trabajándose bien, estimado Rodrigo. A ver, el empleo en el sector agrario es, hay de los dos, hay tres tipos, ¿no? Tienes el empleo formal, el empleo en relación de dependencia, tienes el empleo ocasional y tienes el autoempleo, el productor pequeño que es el que está produciendo las legumbres, el que está produce muchas veces para cadenas o para exportadores en banano, en orito, en plátano. Pero, ¿qué productos han crecido? Han crecido muchos productos pequeñitos, o sea, hay iniciativas de exportación pequeña que a veces ni siquiera aparecen en estadísticas. El aguacate ya está, el aguacate está y estamos exportando muy bien. Estamos exportando algo de espárrago, estamos exportando brócoli que sigue creciendo, está la pitahaya, hay una fruta en noroccidente que me encanta, y nunca me acuerdo el nombre, pero es una negrita con una punta, para serte honesto. Frejol se va permanentemente a Colombia. Ahí a veces es exportación, a veces simplemente es fronteras que va y viene. Ya estamos trayendo formalmente la cebolla de Perú, arroz, limón se exporta, mango se exporta. Y podríamos seguir enumerando productos y te garantizo que me faltarán muchísimos más. Claro. Tenemos ya algo de quesos a Estados Unidos y quesos diferenciados con medallas de oro, maduro, ¿no? quesos maduros, quesos de pasta azul. Entonces, el tema aquí es cómo seguir creciendo. De vez en cuando hay exportaciones de leche líquida. Tenemos que seguir fomentando este tipo de aspectos a todos los países y seguir abriendo más mercados, porque ese es el camino. El Ecuador es un gran productor y es absurdo cuando oigo a ciertos personeros decir, hay sobreproducción de este producto. No, señor, no hay sobreproducción. Tenemos un problema de falta de mercado. Porque si en vez de tener un mercado de arroz solamente con Colombia, tuviéramos con Colombia, con Bolivia, con Venezuela, bueno, Venezuela era un muy mal pagador, ahora esperemos que vaya mejorando, pero con el país que tú quieras, por algún escollo se cierra una frontera, se abren las demás. Continuamos, ahora, Rodrigo, continuamos. Es el internet que nos juega la mala pasada. Continuemos, tengan la bondad. No, pero a lo que voy es a eso. Entonces sí hay una generación de empleo, más o menos 2.700.000, 2.500.000 personas vinculadas al agro en las distintas categorías que te menciono. Entonces, esos son temas que están y son reales. Entonces, hay que seguir viendo cómo hacer. Algo de azúcar estaba ingresando de Colombia, ahora se va a complicar. Algo de azúcar también en un momento ingresó de Brasil. Hace años éramos exportadores de azúcar. ¿Qué más podemos hacer con los productos que tenemos y buscarles la diferenciación? La mayor riqueza del Ecuador está en esta
mega biodiversidad. Exportamos chocolate en varias formas. El cacao tuvo un precio importantísimo que se disparó. El precio del cacao, algo sí hemos subido en volumen y ahora estamos viendo la caída de precio. Quienes mejoraron su productividad y mejoraron su volumen de exportación, cuando te cae el precio, compensan el ingreso. Eso es lo que al Ecuador no le ha pasado en materia petrolera. Cuando se cae la producción y se cae el precio, estás complicadísimo. Cuando se cae el precio, pero tú has mejorado producción, compensas el ingreso. Y eso, ahora, en Rodrigo, el agro lo tratamos de hacer. Un tema que siempre ha sido polémico es el valor agregado. ¿Por qué en el Ecuador solo vendemos el cacao? Se vende un poco ya se está dando un valor agregado al cacao, al café y todo, un poco, se ve un poco de industria ya en Loja, por ejemplo, en torno al gran café que tenemos ahí, un riquísimo café. El otro día yo me traje de Loja, estuve yo en el florecimiento de los Guayacandes y me fui a ver esa belleza, ese es hermosísimo, estimado Rodrigo. Y ahí me vine a traer una fundita, qué aroma de café, es el mejor café del mundo. Entonces, ¿por qué no dar el valor agregado que tenemos para incrementar las ganancias? Porque fíjate, Italia, porque los que nos compran el gran chocolate, ellos le cogen a nuestro producto, lo transforman y se vuelven multimillonarios y nosotros ganamos poquito y listo, y no pasa nada. ¿Por qué no hacemos esos cambios, estimado Rodrigo, en este sector? A ver, yo creo que aquí hay dos temas. El valor agregado no solamente es la industria. El café de Loja, y buen ejemplo, porque justamente comentaba con el Expreso días atrás al respecto. El café de Loja se trabajó en un proceso articulado donde la prefectura también contribuyó facilitándole la vida a los productores. Eso es inédito, eso es maravilloso. Y en eso yo felicito al prefecto Mancini. ¿Ya? Pero el café de Loja comienza a tomar un protagonismo porque comienzan a cultivar variedades y comienzan a denominar y tener denominaciones de origen. Ahí viene el tema de la estructura. Y el café podría haber sido un café más o una estructura ya con denominación de origen. Y estás creando una estructura también de cadena a través de las cafeterías y el barismo que se ha desarrollado en Loja con el café gourmet. Ya tienes la ruta del café, también te generó turismo. Ahora cuando vamos a la pitahaya amarilla, particularmente de Palora, misma situación, denominación de origen, pero la pitahaya, el consumidor europeo, el consumidor norteamericano, quiere comer la pitahaya porque es la fruta. Entonces ahí lo que tú tienes que hacer es darle otro tipo de valor y otro tipo de valor agregado. El valor agregado no es solamente la industrialización. El tema que el producto llegue a Europa y sea un producto certificado orgánico es un valor agregado. Entonces tú escoges si quieres el orgánico, que va a tener probablemente un mayor costo, o el cultivado tradicionalmente. El tema de orgánico a mí me choca un poco porque es uno que es con la utilización de agroquímicos y el otro es con utilización de productos no de la línea química, sino más orgánicos. Pero los dos, al final del día, los dos salen de la misma naturaleza. Entonces, ahí también hay, pero en chocolate se ha hecho un desarrollo, en muchas áreas hay desarrollo, pero aquí viene la importancia de entender lo que el consumidor final te quiere comprar. Entonces, si yo le quiero vender a un europeo chifles y el señor quiere que comprarme plátano, probablemente me quede con la funda de chifles hasta que se pase cuando el señor va a comprarme un plátano, porque además, en el caso particular del plátano, es el plátano que es una fruta muy fácil de llevar, es un lunch, es un snack perfecto porque viene con envoltura propia y biodegradable. Entonces, es que es así. Entonces es muy fácil tener un plátano y llevártelo a la oficina, llevártelo a un paseo.
Entonces, ese tipo de cosas, que es entender lo que el consumidor busca, es indispensable y es fundamental. Y eso ha permitido Chile. Perú es un gran exportador también de frutas y hortalizas. Vamos desarrollando los mercados y vamos innovando también en productos más industrializados de acuerdo a los requerimientos de los consumidores. Pero para eso necesitamos entender el mercado y abrir el mercado. Ahora, Rodrigo, yo te quiero contar algo que a mí me dejó, pero yo me sorprendí cuando me pasó esto. Estuvimos en Cali y cuando en este tema de la feria de Cali nos brindaron un cafecito. Ese café era tan feo que yo no lo tomé, te aseguro que no. Y estaba en un hotel yo de 4 estrellas, Rodrigo. Cuando en eso, conversando con un colombiano que se sabe de este tipo de cosas, él me decía, pero el café que nosotros tenemos que combinarlo con un café que nosotros importamos. Y yo le decía que de dónde importan, y él me decía, de dónde es su país, de Ecuador. Con eso le damos el toque final a nuestro café. Entonces, el gran café colombiano resulta que tiene necesidad de tener un café como el nuestro, que nos dice que nuestro café es lo mejor de lo mejor, pero ¿por qué no tenemos un café como se habla en Colombia, como es estos cafés que son muy conocidos, estimado Rodrigo? Eh, bueno, yo no conozco tanto, pero definitivamente son clase A, ¿no? Entonces, ¿por qué el país nuestro no tiene un café así? Yo recuerdo únicamente el Minerva, porque tú coges el café Minerva en la cafetera, lo vas haciendo, diluyendo con el agüita caliente y sale un rico café, ¿no? Pero de eso no me acuerdo nada más, es cuando me daba mi abuela, pero de eso acá no se ha escuchado absolutamente nada, estimado Rodrigo. A ver, si tienes cafés diferenciados, si tienes cafés gourmet, tienes ya cafeterías especializadas donde ya no vas a tomar café, sino ya vas a probar inclusive experiencias y variedades y mezclas. Entonces, eso sí lo tenemos en Ecuador y eso es lo que está creciendo en las exportaciones. También del café común, ¿ya? Y el liofilizado. Pero ¿Ya? también estamos con las otras variedades y tienes un café muy bueno que sale de Manabí, tienes un café de Galápagos, tienes el café de Loja, en Loja tienes también el café de Vilcabamba, tienes el de Saruma. Entonces, ese tipo de denominaciones de origen ya se van construyendo y se va generando una mayor producción. Muchas de estas han salido en pequeñas producciones que todavía no te da un volumen para exportar abiertamente, pero ya se van consolidando cargas para sacarlo. La misma situación pasa con el chocolate. Y tienes cacao, Así es. y tienes el cacao fino de aroma, y tienes el cacao fino de aroma de determinadas zonas geográficas que tienen características organolépticas distintas. Entonces, yo sí creo que se está haciendo el trabajo, pero evidentemente quien toma la decisión de que por dónde irse va a ser el consumidor. Y yo le veo, yo veo, Es decir, y regreso a lo que tú mencionas. Este es un tema que le corresponde al sector privado. Este es un tema que le corresponde al sector privado. El gobierno deje las reglas claras y estables claro, 5, 10 años. Vamos ajustándonos contra las exigencias de los mercados y las nuevas tendencias de consumo, pero no nos complique al interno cuando ya el mercado de claro. por sí es complicado y y abran los mercados, porque la gran mayoría de productos del Ecuador que han salido afuera han salido a pesar de la ausencia de acuerdos comerciales. El tema de acuerdos comerciales en el Ecuador es de pocos años atrás. Tenemos entre 15 y 20 años de retraso con Chile, con los mismos países de Colombia y Perú, al menos 15 años. El 84 se inician las conversaciones en lo que es Alianza del Pacífico y en la comunidad andina, que es donde deberíamos tener un muchísimo mayor intercambio comercial, es donde, a diferencia de lo que debimos haber hecho, nos pusimos reglas para arancelarias y tenemos mercados restringidos y ni hablar el evento de ahorita.
Es decir, en un balance general de esta entrevista, estimado Rodrigo, el sector agropecuario camina bien, camina muy bien, pero podemos mejorar haciendo las cosas a su debido tiempo y también creando lo que tú dijiste al principio, esta agenda, una agenda para proyectarnos y para acá debemos llegar, acá debemos estar en el 2030, en el 2040, acá es lo que debemos hacer. Esa planificación es la que nos falta, estimado Rodrigo. ¿Cómo crees tú? ¿Cuál sería el balance final de esta entrevista? O sea, yo lo que veo es que los sectores productivos individualizados, digamos, el brócoli, la pitahaya, las flores, el camarón, el banano, han sido sectores que han marcado una agenda propia, a pesar de las normas del gobierno, y esa es la que están cumpliendo. Cuando diriges un gremio tan amplio como lo que es la Cámara de Agricultura de la primera zona, 8 provincias, tienes que ser un poco más amplio, pero la lógica es políticas de Estado, plantear políticas, sean estas al interno o que se contagien hacia el gobierno o los gobiernos autónomos descentralizados, donde la producción, el acopio, la industrialización y el comercio se los pueda integrar en una cadena agroalimentaria articulada, coordinada, entre privados para privados y con fines exportables, además de, obviamente, suplir todas las necesidades y requerimientos del mercado nacional. Qué bueno este diálogo, estimado Rodrigo. Por último, no me quiero ir, tú hablabas de sobrepoblación, diré de sobreproducción, perdón, sobreproducción de huevos y se dicen que se faenaron, no sé cómo se dice, cuando se mataron 2 millones de gallinas ponedoras, se habla, la gente estaba contenta comprando los huevitos a $2.20 la cubeta, $2.30. Esto significaba, decían, que la pérdida del empresario, que el empresario estaba perdiendo mucho. Pero de otro lado, la gente que no tiene chance de comprar esto todos los días, que los huevos estaban 4 o 5 huevos del dólar, cambió y ahora dice que han hecho esto. No sé si tú nos enteras bien qué es lo que pasó en este punto, estimado Rodrigo, para terminar esta entrevista, ten la bondad. A ver, yo creo que lo que se dio en esto es algo que obviamente no he estado metido en el negocio, no, es algo que primero tiene que ver con una rotación natural de las ponedoras. Y cuando existe una sobreproducción, hay que bajar la producción para que el mercado se vuelva a estabilizar, porque tú tienes que cubrir ciertos costos y ciertas obligaciones, particularmente normas estatales. En el caso de la papa, que es el otro caso que yo a veces les molesto a mis amigos y les digo, este es un negocio que no es apto para cardíacos, porque un día tienes papa de $6 y 4 meses más tarde tienes papa de $30. Entonces, claro, para el consumidor es complicado y para el productor es más, porque con 30 está recuperando probablemente las 5 cementeras que estuvieron por debajo del costo de producción. Al final del año tú te tienes que hacer las cuentas. Pero este es un tema natural y en donde los gobiernos no se deben meter y no se han metido, gracias a Dios, y no deben meterse, me ratifico en eso, para ir como se va dinamizando. O sea, si la cosa está muy complicada, tienes que ir cambiando, y de hecho a veces se cambia de producción, y vamos a ver cambios de producción en el corto plazo o mediano, corto plazo sería en un año, en materia de cacao. Ya vas a ver, con la caída de precio, muchos cultivos de cacao migrarán a otra cosa que probablemente en ese momento esté más rentable. Entonces, eso ha sido algo natural. Y sí quiero cerrar con algo. El sector agrícola probablemente, si no es el sector más libre de la economía, es el sector donde podemos tomar decisiones todavía, qué producir, cómo producir, trabajar con el clima, trabajar con el ambiente, trabajar con el suelo. Esa libertad que tiene el sector agrario es una libertad que hay que cuidarla y protegerla, porque de esa libertad depende la seguridad alimentaria y dependen las exportaciones. Si los gobiernos a través de normas y leyes coartan, cortan, bloquean la libertad del sector agrícola, el productor
sigue abandonando el campo, como lo estamos viendo en Europa, como lo estamos viendo en España, que salen y protestan porque les están quitando su espacio de libertad, que nunca atentó contra la seguridad, nunca atentó contra la calidad de los alimentos, por el contrario, siempre estuvieron mejorando y siempre queremos seguir mejorando, pero déjennos trabajar, básicamente. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, despídete a nuestros oyentes, ten la bondad. Pues simplemente darte las gracias a ti, dar las gracias a quienes nos han seguido y estamos siempre listos para trabajar por este país hermoso, donde lo que más se quiere es que nos dejen trabajar. Me ratifico en eso y un fuerte abrazo a todos. Mañana, tarde fría. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y a ustedes, amigos oyentes. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en este tema que nos parece muy importante, que es el tema agropecuario. Y como dice Rodrigo Gómez de la Torre, parece que estamos caminando bien en este sector. Y ese sector de la papa, ¿no? De la comida de los ecuatorianos. Dices, bueno, eso es, esto camina bien, me parece. Amigos, no nos queda más que despedirnos. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Muy, pero muy buenas tardes.